Bien, jóvenes, buenos días con todos. Como les estaba diciendo, lo importante para esta clase y las que tengamos nosotros, como hemos venido trabajando, no se olviden tener en cuenta sobre todo sus apuntes. El cuaderno lo dividen en las partes correspondientes. No se olvide su horario porque como tenemos 3 materias, suele suceder que a veces nos perdemos en qué materia estoy y no hay problema si usted me pregunta, me dicen que estábamos, no hay problema, igual que el año pasado me preguntan, no hay problema, pero no se olvide por favor estar pendiente de eso, de tener en cuenta en qué parte estamos y sobre todo los puntos más relevantes, es decir, nuestros contenidos, ir tomando nota de los contenidos. Voy a tener que seguirles preguntando, hacer una parte de trabajo, poner los contenidos. No se olvide anotar, el objetivo principal de tener los contenidos de la materia es saber en qué parte estamos, qué es lo que estamos realizando, cómo lo vamos a llevar a cabo, hasta qué parte vamos a llegar. Todos estos elementos son los que ustedes deben tener en cuenta. Así que, por favor, tomar sobre todo en consideración esta parte. En cuanto a esto, ¿alguna inquietud, alguna duda en cuanto a cuadernos, trabajos? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No. Entonces vamos a comenzar recordando un poco. A ver, no, dice Camila. ¿Por qué? Dios mío, recordando un poco, digo, no tomándoles de evaluación. A ver, vamos a ver que me ayude. ¿Quién no le veo más que nada? Daniela Zárate. De ahí al final ya les tomo lista, porque si no, no les veo y digo, ya no están. ¿No está Daniela? Sí. Sí. Cuénteme, ¿qué era eso de filosofía? No sé si era pero bueno. ¿Qué era esto de filosofía? ¿Para qué nos servía? ¿Para qué servirá esta materia? Ailén, pero no por WhatsApp, sino aquí cuéntenos a todos. ¿Qué era eso de la filosofía? Ailén. Estaba buscando. Estaba buscando. No me diga que ya botó el cuaderno y ya perdió, ya no sabe dónde está. No quemen todavía el cuaderno, no se acaba el año todavía, ya le queman el año viejo. Vamos a ver, Mateo Viteri, cuénteme, ¿qué vio, qué sabe de la filosofía? A ver, el significado de filosofía era amor por la sabiduría, y creo que la filosofía nos ayuda como a cuestionarnos y a presentar nuestro punto de vista del mundo. Bueno, sí, solo traten de no formular las respuestas como preguntas, pero sí, lo que usted sepa. Ahora, amor por la sabiduría, y yo creo que esta frase todos nos hemos aprendido de memoria, por ahí, aunque sea la estaban buscando en internet, pero esa frase, al de fondo, muy poco nos dice. Nos dice amor por la sabiduría. ¿Qué le dice a usted, Valeria, amor por la sabiduría? Pero ya sí, ¿qué ha aprendido, digamos? Ya no, está bien las frases, Mateo, me parece perfecto y el punto final del argumento propio es justamente lo que se quiere ir construyendo en esta materia. Pero, ¿qué es eso del amor por la sabiduría? El querer aprender nuevas cosas. Perdón, Valeria, no le escuché. El querer aprender nuevas cosas. El querer aprender más cosas. Ya, ¿y para qué hay una materia? ¿Creen ustedes si ya tenemos 14 más?
¿Para qué poner una materia si en todas vamos a aprender algo? ¿Cuál será el objetivo de tener una materia más si ya tenemos suficientes materias? Si ya tenemos, creo yo, más materias, ¿no es cierto, Mercedes? Ya tenemos un montón de materias que estudiar. ¿Para qué poner una más en la que me van a estar preguntando, ¿para qué hago esto? ¿Cuál será el objetivo? Saddam, ¿qué cree usted? ¿Para qué esta materia? ¿Qué aprendió del año pasado? Aprender diferentes cosas. Uy, pero eso, por eso puede aprenderlo en física, eso puede aprender en historia, eso puede aprender en emprendimiento. ¿Para qué esta materia? ¿Qué dice Alejandro? Pero con el audio prendido, si no le veo comentar, pero sin audio. O sea, creo que más aprendimos más del origen de la filosofía y su historia. Es decir, que no pasamos de la historia de la filosofía. ¿Para qué esta materia, Nicole? Para poder tener un criterio más formado. Así. Un criterio más formado. ¿Qué será? Ariana. Para tener un punto de vista diferente, conocer el punto de vista de otras personas y expresar más de varias cosas y cuestionarnos sobre todo para entender mejor. Creo. Ya está bien, pero yo lo que digo es, ¿por qué les cuesta tanto comentar si se supone que eso es lo que vamos a generar? Un punto de vista más, un criterio más. Si es parte y comienza la filosofía, como nosotros veíamos, con eso, ese paso del mito al logos, cuando se rompe el ámbito en el cual el pensamiento humano deja de centrarse solo en el criterio de los dioses y comienza esta palabra amor por la sabiduría. ¿Qué cambia realmente? ¿Cuál es el cambio fundamental que se da en el pensamiento para decir, sí, realmente esto es filosofía? ¿Cómo distinguirían ustedes, por ejemplo, la filosofía de la ciencia común? Si las dos quieren entender el mundo, si el amor por la sabiduría no es únicamente de la filosofía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le diferencia la filosofía de la ciencia? ¿Qué será? ¿Cuál será la diferencia? ¿O no hay diferencia? Es lo mismo. ¿Qué opinan? Tengo que seguirles preguntando uno por uno. A ver, vamos a ver. Leslie, ¿qué opina usted? Leslie Carrillo, ¿qué opina? ¿No? No. ¿Qué será? ¿Qué pasa con esto de la filosofía? ¿Por qué razón nosotros analizamos y decimos que la filosofía tiene un criterio? Puesto de otra forma, ¿por qué la existencia de la filosofía? ¿Por qué estudiar esta materia? ¿Qué me dice Felipe? Pero no me escriba por WhatsApp porque no estoy viendo recién. No, no estaba escribiendo por WhatsApp, profe, disculpe, estaba No leyendo se una preocupe, noticia. tranquilo, tranquilo, no hay problema. Ya sabe que usted no voy a ustedes, solo les hago caer en cuenta, nada más. Cuénteme, Felipe, ¿qué cree usted? ¿Por qué estudiar esta materia? Pues porque hay que recordar lo que pasó hace algún tiempo con la filosofía y pues incluso si es que podemos en un futuro no investigar, sino o sea, sacar alguna conclusión que sirva para pues las futuras personas, pues estaría bien. Ya, pero si usted dice estudiar la historia, lo hacemos en historia. Recuerden ustedes que en primero de bachillerato nosotros vimos el pensamiento
de los griegos, y ahí se incluye propiamente a la filosofía. Vimos a los romanos y ahí se incluye a la filosofía. ¿Por qué esta materia? Si es un pensamiento, ahí está la física, ahí está la química, ahí está el resto de materias que ustedes tienen. ¿Por qué estudiar esta materia? ¿Cuál es el sentido? Anthony, ¿qué me estaba comentando? Para llegar a una conclusión mediante mediante a las personas que han dicho algo sobre el tema, póngase un ejemplo de los alienígenas, aún no se sabe si es cierta, pero como comenzó con un rumor, hay bastantes personas que creen en eso. Ya, pero para eso está la ciencia. La ciencia le demuestra que, por ejemplo, la física, la astrofísica, la astronomía, le explican a usted que directamente puede o no darse ese elemento. Entonces, ¿para qué la filosofía? ¿Para qué estudiar esta materia? ¿Cuál es el sentido de la filosofía? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Por qué estudiar esta materia? ¿Por qué tenemos que estudiar esta materia? Y miren que ustedes dirán, bueno, este es un ámbito del colegio, entonces en el colegio tienen que darnos filosofía. En muchas universidades, obviamente en el Ecuador muy poco, pero en universidades donde tienen carreras de física pura, estudian al principio filosofía. ¿Por qué será? ¿Cuál será la razón de estudiar filosofía? Si tenemos la ciencia, si tenemos otras materias, ¿cuál es el sentido de estudiar filosofía? ¿Por qué razón filosofía? ¿Alguna otra idea? ¿Opinión? ¿No? ¿Nada que se les ocurra? La etimología la tenemos, pero no sabemos por qué estudiar esta materia. Vamos a revisar un pequeño video, a ver si nos da más luces de por qué razón estudiar filosofía. Bien, ahí hay una noción primera de lo que es la filosofía. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es este discurso racional que no se conforma con las explicaciones que parten de los mitos. Pero ustedes pueden ver que en la ciencia hacen lo mismo. En la física, en la biología, tratan de explicar. ¿Por qué entonces estudiar filosofía? ¿Por qué el ámbito propio del estudio de la filosofía? La matemática, cada uno de los ámbitos ha ido explicando el mundo a su manera. ¿Qué le diferencia, por ejemplo, a la filosofía de la física? ¿Qué tiene la filosofía que no tiene la física? ¿Por qué seguir manteniendo el ámbito de la filosofía si ya tenemos las ciencias especializadas? ¿Por qué razón? ¿Qué será? ¿Por qué mantener la filosofía como materia, como ámbito de estudio, como lo que nos decía en el video, como parte propiamente de lo que es el ser humano, esta actitud del ser humano? La filosofía nace de la pregunta, del cuestionarnos, del preguntarnos todo, del no quedarnos con lo que nos dicen. Pero los científicos, en cierta parte, hacen lo mismo. ¿Por qué mantener a la filosofía como estudio? Jan, cuénteme, ¿qué cree usted? ¿Por qué mantener esta materia? ¿Por qué seguir estudiando filosofía? Porque te da ¿cómo decirlo? Un mejor un criterio sobre las cosas, poder preguntarte cómo sucede, analizar más la situación y llegar a otras preguntas. Te da más contexto de la situación. Sigue siendo por ahí medio ambiguo. Fernando, ¿qué le diferencia la filosofía de la física, por ejemplo? Que no es una ciencia exacta, ¿Por qué no es una ciencia exacta? Los primeros filósofos porque, preguntaron sobre eso. porque en la física hay
métodos y pruebas, pero en la filosofía es pensamientos Pero de también uno hay mismo. métodos, el método socrático, el método y demás. El primer método de la ciencia se creó desde la filosofía, los filósofos que luego fueron los científicos. Ariana, Porque la filosofía, a diferencia de la ciencia, no te impone las cosas. La ciencia solo te da la teoría y te dice cómo es y ya. O sea, no te puedes cuestionar nada más porque en la ciencia es así y ya. En la filosofía te puedes cuestionar todo. bueno, ahí hay un punto que yo quisiera que ustedes, con el que ustedes se queden. Algo que tenemos por lo menos en esta materia como la posibilidad de realizar es cuestionarnos todo, en no quedarnos con lo que, por ejemplo, el profesor dice. El profesor nos dice, son las cosas, nosotros deberíamos preguntarnos, pero realmente, ¿por qué? Es una parte, digamos. ¿Qué le diferenciará nuevamente tomando en cuenta la filosofía de la física o la filosofía de algún ámbito o de la biología? Los primeros filósofos se llamaron filósofos presocráticos o filósofos físicos porque estudiaban o querían entender cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba y le dieron un sentido físico. En la filosofía estudiamos lógica, que es una parte de la matemática. ¿Qué le diferencia entonces a la filosofía? Nayeli, ¿qué me dice usted? ¿Qué le diferencia la filosofía de la física, de la química o de la biología, de las otras materias que usted tiene aquí? ¿Qué cree usted, Nayeli? ¿Cómo? Perdón, no le escuché bien. Dígale que le deje contestar un ratito. ¿Qué le diferencia? ¿Qué será que le diferencia? Las investigaciones. Las investigaciones. Para yo tener la teoría de la relatividad de Einstein, necesito realizar una investigación. Para yo tener el criterio de la evolución de las especies de Charles Darwin, hizo una investigación. Se fue al ámbito biológico, al ámbito físico. ¿Qué le diferenciará? ¿Qué dice usted, Mateo? ¿Qué cree? ¿Qué le diferencia la física de la filosofía? Que por ejemplo la filosofía se cuestiona sobre todo en este mundo, o sea, sobre muchísimas cosas y que por ejemplo la física es una ciencia que, por ejemplo, trata solo sobre las leyes de la física como tal, o sea, qué cosas son posibles en el mundo y qué no. Y por Ya. ejemplo, la filosofía es como que no, por decirlo así de alguna manera, no tiene límites, porque es como nosotros percibimos las cosas. Cada uno tiene su propia realidad. Ya, ahí hay un punto muy importante. La filosofía no sintetiza. La filosofía trata de buscar lo más universal. Lo que, por ejemplo, si yo me pregunto desde la biología, ¿qué es del ser humano? Voy a cuestionarme solo sus características, cómo se conforma. El ámbito de la filosofía va a buscar todo. ¿Qué es del ser humano desde su esencia, desde lo más primigénito, desde lo más concreto como ser humano? El problema en el ámbito de la filosofía es que ya realmente muy pocas cosas nos van quedando dentro de la filosofía en sí mismo. Ya muchas cosas se han especializado. Antes la física pertenecía al estudio de la filosofía, pero ahora ya está especializada. Mientras más se especializa la ciencia, más se aleja de la filosofía. Pero la filosofía puede aportar a todos los ámbitos. Yo les decía cuando veíamos lógica que la filosofía necesita también de la ciencia. ¿Quién me dice que los objetos se caen y realmente funcionan con la teoría de la gravedad? La física. Pero ¿quién me dice que esa estructura lógica, la estructura del conocimiento realmente nos lleva a un avance cognoscitivo? Es la filosofía. En la actualidad, la filosofía puede aportar a la ciencia desde un ámbito reflexivo.
Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo, aun cuando las hacemos como se nos plantea. Es decir, yo sigo el manual, pero no funcionan las cosas, no le veo el sentido a lo que estoy haciendo. Y ahí entra la filosofía, a reconstruir lo que realmente estamos haciendo para generar un conocimiento mucho más amplio de la realidad. Por lo tanto, es importante abrir nuestra mente para entender el ámbito de la filosofía. ¿Qué esperamos nosotros de los profesores? Que nos digan, por ejemplo, si tenemos una teoría, que nos especifiquen. La teoría es esto. Usted anota en su cuaderno, va a la prueba y comenta. Obviamente en la filosofía o en los estudios iniciales, que son lo que estamos viendo de filosofía, ustedes van a tener que aprender ciertos criterios, como qué es la palabra filosofía, pero pueden dar su argumento. Y muchas veces el profesor en este ámbito lo que va a generar es el diálogo y la posibilidad de que usted opine, no la posibilidad de darle pastillitas o elementos que usted se aprenda. ¿Qué es lo peor que podemos hacer en filosofía? Aprendernos lo que dijeron los filósofos de memoria y creer que eso es filosofía. La filosofía es prácticamente vivir esta búsqueda del conocimiento. Es prácticamente regresar a cuando éramos niños y nosotros nos preguntábamos por todo y a nuestros papás les decíamos, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Tenemos que romper ese estigma de nuestra mente que a veces tenemos, que yo ya sé mucho más de lo que sabía antes. Un criterio de Sócrates, que ha sido una frase ampliamente repetida, pero que a veces no la entendemos, que solo sé que nada sé, y a veces ustedes dicen, bueno, eso voy a poner en la prueba. ¿Qué sabe de filosofía? Solo sé que nada sé. De fondo, Sócrates está diciendo, es el conocimiento infinito. Por lo tanto, debo asumir que realmente no sé, que hay muchas cosas que yo no conozco y que la posibilidad está en cada vez buscar, preguntar, cuestionar, no quedarme con lo que yo creo y que supuestamente sabía. Eso en cuanto a esta perspectiva. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Este año vamos a tratar de ir aplicando lo que vimos en primero de bachillerato. En primero de bachillerato estuvimos analizando el origen histórico de la filosofía, cómo se genera el pensamiento. Ahora, en el ámbito filosófico, lo que más nos va a interesar sobre todo es generar un criterio propio en todos los ámbitos. Y como les he dicho, cuestióneles a sus profesores, pregúntele, ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué estudio yo física? ¿Por qué estudio química? ¿Por qué estudio biología? ¿Por qué estudio matemática? ¿Cuál es la razón de que yo estudie esta materia? Dentro del criterio, entonces, ya cerrando esta parte, la filosofía realmente nos lleva a preguntarnos algo más. Para la siguiente semana que tengamos filosofía, van a traer simplemente una definición de qué es filosofía. Suya, por Dios, suya, no saque del diccionario ni amor y Sofía sabiduría, ni la filosofía es lo que dijo Platón, no, de ustedes. ¿Y cómo es una definición? La filosofía es tal cosa. No le dé características, diga qué es, defina. Con eso iniciamos la siguiente semana ya realmente nuestro análisis de los conocimientos previos. Con eso estaríamos introduciendo lo que es la filosofía para ir ya conjugando con lo que vamos a ver este año lectivo. Este año lectivo tiene que ver con la filosofía latinoamericana. Vamos a trabajar la filosofía desde no los filósofos, sino de los conceptos, de las ideas filosóficas. Entonces, con eso vamos a ir cerrando. Les tomo lista y nos vamos.